Cerramos la jornada en el auditorio de TICMAS con un diálogo, una charla abierta con Guadalupe Díaz Costanzo, directora del Centro Cultural de la Ciencia, que depende de la Secretaría de Ciencia, ex ministerio, hoy es secretaría dependiendo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y Cultura también, tiene un nombre muy largo el ministerio. Y con Guadalupe, que además el C3 va a participar con varias charlas en nuestro stand, en nuestro auditorio, vamos a hablar de cómo hacer ciencia, cómo contar la ciencia. En particular, cómo contarla a través de los museos. Guadalupe, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Patricio. La verdad que un placer tener este espacio acá en el stand, en el espacio de TICMAS, para contar justamente, como vos decías, un poco este título que pensamos para esta serie de conversaciones y esta que tiene que ver con contar la ciencia a través de los museos, o bueno, si pensamos en el Centro Cultural de la Ciencia, contar la ciencia a través del Centro Cultural de la Ciencia. Hay una idea de museos que está muy puesta en crisis desde hace varios años, que tiene que ver con la museología como institución que mira al pasado, que se cierra sobre el pasado. Entonces hay una serie de museos que muestran obras de arte, pero también hay museos como por ejemplo el Espacio para la Memoria, donde estuvo la ESMA, que realmente no se llama museo, justamente para romper con esa idea. Y también están los museos de ciencia. El Museo de Ciencia uno se lo puede imaginar por la película, donde aparecen dinosaurios, pero no solamente son así los museos de ciencia. Exactamente, bueno, y el Centro Cultural de la Ciencia en realidad te diría no tiene nada de dinosaurios, o no siempre tiene nada de dinosaurios. A ver, dijiste muchísimas cosas muy interesantes, no, es que yo, y no tenés muy que perdonarme. actuales. A ver. Por una parte, empezaste diciendo algo sobre la palabra museo y esta idea de que las instituciones del estilo de los museos miran casi obligatoriamente el pasado, o eso es lo que muchos de nosotros entendemos. Bueno, los museos y espacios de ciencia, muchos elegimos no llamarnos museo, y también tiene que ver un poco con una declaración de principios. El Centro Cultural de la Ciencia en particular, tuvimos la gran posibilidad, obviamente con un gran equipo de trabajo, en ese momento llevado adelante la iniciativa por el Ministerio de Ciencia, la posibilidad estuvo en elegir ese nombre y llamarse Centro Cultural. Como te decía, es una declaración de principios porque intenta dar a entender lo que todos entendemos por Centro Cultural, que es que vamos a tener una agenda dinámica con distintas propuestas culturales, usando distintos lenguajes y formatos de participación: teatro, música, cine, danza y exhibiciones, porque también tenemos exhibiciones como en un museo tradicional, digamos. El Centro Cultural de la Ciencia no mira necesariamente el pasado, sino que se centra en algo que diría es típico de la ciencia, y es intentar mostrar cómo se trabaja y qué es esto de alguna manera, incorporar la mirada de un científico para cada ciudadano, cada visitante en su vida cotidiana. Porque lo cierto es que si trabajamos para una mayor cultura científica, seguro vamos a tener una mejor sociedad. ¿Qué piensa? ¿Cómo se piensa un centro cultural de este estilo? Digo, hay actividades en el Centro Cultural de la Ciencia que no necesariamente son de divulgación, hay actividades que son académicamente muy duras, hay otras que son mucho más blandas de divulgación, hay momentos de aprendizaje y enseñanza. ¿Cómo se arma una agenda tan variada y a qué público se apunta? En el Centro Cultural de la Ciencia, el público que se pensó como principal en sus orígenes tenía que ver con un público joven y adolescente. Pero lo cierto es que sabemos, además, esto no es un tema local, sino diría internacional, que los adolescentes no son quienes más van a los museos, con lo cual hoy nuestro público mayoritario es la familia. Y cuando decimos la familia es el grupo familiar, son las distintas generaciones que encuentran en el Centro Cultural un punto de encuentro donde intentamos promover el diálogo entre esas generaciones.
Estoy siendo bastante abstracta en algún punto. Vos me preguntabas cómo se arma la agenda. Bueno, la agenda se arma teniendo en cuenta a nuestros distintos tipos de públicos. Vienen las familias, entonces armamos actividades para familias, para que interactúen esos grupos. Por ejemplo, una actividad de curaduría propia es una que está permanentemente accesible al público, que se llama Zoom. Zoom con esta idea de mirar, ¿no?, con aumento. ¿Y qué ocurre en Zoom? Zoom, cuando entras a Zoom, es un espacio que es un laboratorio de los que uno se imagina que tienen los científicos. Es un laboratorio que tiene un montón de instrumentos de medición, un microscopio, lupas digitales, balanzas, distintos instrumentos que permiten hacer algunas medidas. Entonces, lo que se promueve en ese espacio, donde ponemos un montón de materiales disponibles y además están nuestros guías, los facilitadores, lo que se promueve es justamente tratar de que el público, los visitantes, se generen preguntas que sean susceptibles de ser respondidas con los instrumentos de medición que tenemos. Pero es fascinante porque, de repente pones una araña, que a veces la tenemos viva cuando los científicos que trabajan con esa temática nos las prestan un rato, y de repente los chicos hacen un tipo de pregunta, pero los adultos hacen otra. Y ahí es un poco donde, por ponerlo como ejemplo, promover el diálogo entre generaciones, ¿no? Como una misma actividad y como preguntas absolutamente cotidianas. Uno podría preguntarse, por ejemplo, como ha preguntado algún chico una vez, ¿cómo se conocen las arañas entre sí? Es una pregunta muy científica y absolutamente válida. Entonces, esa mirada científica es la que tratamos de promover desde el Centro Cultural de la Ciencia. Si pienso en un museo de la ciencia, si tengo que decir, ¿cuál es el Museo de la Ciencia? Uno dice el Museo Rivadavia, ¿no? Ese museo es un museo de ciencias, que es un museo casi de antropología o de arqueología. De historia natural. De la historia natural. Bueno, es el Museo de Ciencias Naturales. Es el único museo de ese estilo que tenemos en la Argentina. ¿Qué otros museos de ciencias hay en la ciudad o en el conurbano, en La Plata? Hay muchísimos. Bueno, vos mencionaste La Plata, ahí está el otro gran museo. Quería guardármelo y lo tiré arriba de la mesa muy rápido. Hay muchísimos museos, no quiero decir un número que no es, pero me atrevo a decir que en todas las provincias de nuestro país tenemos grandes museos, sobre todo de historia natural, y en la ciudad de Buenos Aires, museos de ciencia más parecidos quizás al Centro Cultural de la Ciencia. Hay algunos que son iniciativas que dependen de universidades nacionales, pero quizás yo, que conozco más el Centro Cultural de la Ciencia y que estoy ahí desde sus orígenes y desde el comienzo, lo que sí puedo decir del C3, como lo llamamos, es que es el único que es de carácter nacional y que intenta mostrar este tipo de ciencia. Es lo que a veces en otros países del mundo se lo conoce como Museo Interactivo de Ciencias, ¿no? Donde uno va y el valor del patrimonio, no es un patrimonio quizás como en los museos de historia natural, sino que el patrimonio son en sí las ideas que subyacen a todos esos artefactos que armamos y diseñamos para armar la exhibición interactiva. ¿Por qué es gratuito el museo? Te la pregunta viene porque tuve la suerte de viajar hace muchísimos años a Londres. Entré en el Museo de Ciencias de Londres. Me debe haber costado unas 15 libras. En plata de hoy son casi 1.000 pesos. Y vi, claro, cosas increíbles. Tipo, había una exposición temporal sobre Leonardo da Vinci que fue maravillosa. Pero también vi, un taxi espacial entero. Y vi una estructura que seguramente sería un dinosaurio. La verdad es que soy pésimo con los nombres. Mi hijo, que lo sabe todo, se estaría riendo ahora de mí. Y por ahí en la Argentina no tenemos esa clase de museos, pero no deja de ser un museo del pasado. El taxi espacial que llegó a la Luna. No deja de ser una pregunta sobre el pasado. Y era muy caro entrar a ese lugar. Aquí en la Argentina los museos son gratuitos. ¿Por qué los museos de ciencia también son gratuitos? Bueno, en particular puedo quizás decir por qué el Centro Cultural de la Ciencia es un espacio con entrada libre y gratuita. Es justamente una iniciativa que nace del Ministerio de Ciencia
y Tecnología e Innovación Productiva, que abre por primera vez en el año 2015 y en ese momento se decide que el ingreso sea libre y gratuito. Al depender del ministerio y ser una iniciativa, una política pública muy, muy marcada, y eso a mí me pone muy orgullosa como científica de formación, saber que tenemos una línea tan fuerte de trabajo en comunicación pública de la ciencia, otorgándole, ¿no?, ese espacio tan grande, ¿no?, estos 4 pisos que hay en el Centro Cultural. Y en ese momento... Un auditorio maravilloso, además. Un auditorio maravilloso, sí. Está en Palermo, para quienes no lo han visitado. Donde estaban las bodegas Giol, ¿no?, que fue recuperado todo ese terreno, se hizo el Ministerio de Ciencias, hoy Secretaría, y el C3 está ahí. Exactamente, donde está el Polo Científico-Tecnológico, las ex bodegas. En ese momento fue una decisión y que al día de hoy se sostiene. Vos mencionabas el caso de Londres. Londres es justamente una ciudad que ha sido muy paradigmática en el mundo de los museos, porque hace algunos años se decidió desde la ciudad que todos los principales museos que dependen y dependían de la ciudad fueran gratuitos. Y fue un gran caso de estudio, porque cuando deciden desde la ciudad hacer eso, en paralelo deciden llevar a cabo muchísimos estudios justamente sobre cómo eso impacta, por ejemplo, en la afluencia de público. Y en el caso de Londres se duplicó aproximadamente la cantidad de gente que puede acceder a los museos. Con lo cual, si me tomo el atrevimiento de poner una mirada quizás más burdiana de esto, ¿no?, donde ya de por sí existen tantas barreras simbólicas para tanta parte todavía de la sociedad para acceder al museo, si además a eso le ponemos un costo, bueno, seguramente intuyo tenga algún impacto en la cantidad de público. De cualquier manera, la decisión es algo, por supuesto, que me excede como directora, ya que estamos en un sistema muchísimo más grande, en este caso que dependemos de la Secretaría de Ciencia. Hace unas horas estuvo aquí Nora Bar, que es una gran periodista científica, divulgadora de la ciencia, es investigadora a su modo, ella no es científica, pero es investigadora a su modo. Y le preguntaba yo qué tiene que tener una noticia, o qué tiene que tener un descubrimiento para convertirse en noticia. Ella me decía, tiene que tener una historia personal, tiene que haber algo ahí. ¿Qué tiene que tener un descubrimiento para convertirse en algo museístico? Qué buena pregunta. Bueno, voy a tomar un poco esta respuesta que te dice Nora, porque vos sabés que cuando empezamos en el Centro Cultural y tuvimos que empezar a redactar, ¿no?, un poco cómo es la filosofía del centro y pensar cómo nos queríamos definir, nosotros siempre decimos que en el Centro Cultural de la Ciencia contamos historias de la ciencia, historias que nacen en laboratorios, historias de científicos con científicos. Y ese contar historias también es algo que hacemos nosotros. Muchas veces algunos conocimientos específicos de la ciencia tienen o al menos nosotros lo que vemos es que tienen la posibilidad de que los transformemos en lo que se llaman a veces actividades que permitan ser más participativas o que puedan ser experimentadas por los propios visitantes. Hay experimentos que todos sabemos que podemos hacer cotidianamente en nuestras casas o que, aunque no los podemos hacer en nuestras casas, sí desde un Centro Cultural de la Ciencia los podemos o replicar o, en el caso ideal, diseñar un dispositivo para que los visitantes experimenten ese descubrimiento, digamos. Entonces, ese tipo de conocimiento científico, en general tratamos de convertirlo en experiencias interactivas. Eso es lo que después se transforma en lo que nosotros internamente llamamos un módulo interactivo, ¿no?, donde el visitante tiene que hacer algo, experimentar algo, a veces con su propio cuerpo, a veces algo que puede hacer, y eso es lo que se transforma. Pero también contamos historias. De hecho, por ejemplo, invitamos muchísimos científicos siempre, y muchas veces en formato así de entrevista, aprovechamos y damos el lugar, mejor dicho, y proponemos explícitamente que ellos puedan venir al Centro Cultural para contarnos cómo hacen ciencia, en qué están trabajando y, bueno, otros secretos o misterios de su tema de investigación.
Si ustedes ven que la cámara se mueve un poco, es porque tenemos a Martina. Martina, ¿querés subir con nosotros acá un ratito? Ah, te agarró de ahora, te agarró timidez. Vení. Porque Guadalupe vino con su sobrina y pienso... Ay, está por ahí. Va a subir. Buenísimo. Vení. Dale, subí. ¿Ah? ¿Cómo haces para transmitir esta pasión a los chicos? Martina tiene 5 años, 6 años. Sí. Hola, Martina. Bueno, a los chicos, por suerte, tenemos... Ponete acá, mi amor. Ahí está. Tenemos varios estudios de público, digo, muchos de los que trabajamos en el Centro Cultural de la Ciencia, venimos del mundo de las ciencias y entonces un poco aplicamos también esta metodología con todo lo que hacemos. Sabemos que a los chicos les gusta mucho el Centro Cultural de la Ciencia y uno de los motivos por los que sabemos que les gustan es porque, al menos hasta lo que pudimos estudiar o entender hasta ahora, ofrecemos muchas experiencias que son memorables, que son donde ellos participan, digamos, genuinamente, donde experimentan con su cuerpo, diría. Hay un momento, perdóname, pero quiero sumar a esto. Yo doy clases y hay veces que veo a mis alumnos que están trabados con algo y en el momento del descubrimiento es hasta un cambio físico, ¿viste? Cuando dicen, eureka, ¿no? Bueno, efectivamente, a ver, la ciencia no es toda eureka, debo decir, no es constantemente eureka, de hecho está lejísimos de ser, digo, ahí me quiero detener un segundo porque el momento o el instante eureka de descubrimiento, como si saliera de la nada, eso es algo... Pero déjala que se mueva tranquila, vení, haz lo que quieras. Eso es algo que nosotros tratamos de justamente evitar, porque en realidad la ciencia y los descubrimientos se obtienen después de mucho tiempo de trabajo. Sin embargo, es verdad, hay experiencias que de alguna manera te generan esa sensación de asombro, ¿no? Ese asombro, ese momento quizás donde te haces una pregunta de algo que quizás es absolutamente cotidiano. Para ponerlo en un ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, en uno de los módulos interactivos que tenemos, que es sumamente sencillo y todos de alguna manera podemos como imaginarlo. Es una cámara anecoica. ¿Una cámara? Anecoica se llama. Y es una cámara, ese es el nombre técnico, pero lo cierto es que es un espacio donde uno ingresa y queda aislado de los sonidos que vienen del exterior y todos los sonidos que uno emite en el interior tampoco salen al exterior. Pero lo más fuerte es lo primero que dije, cuando uno se mete ahí, queda aislado de los sonidos del exterior. Y si nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces, cuántos momentos en el día estamos aislados, pero realmente aislados de todos los sonidos? Nunca. No existe, pero de todos los sonidos. Y esa experiencia es absolutamente memorable. Es una experiencia donde uno entra, participa con todo el cuerpo y lo que ocurre es que uno se hace esta pregunta justamente absolutamente científica y válida y es ¿cómo sería o qué me pasaría si estuviera aislado de todos los sonidos? Y a eso le podemos agregar un experimento más. Sabemos que la percepción que tenemos del paso del tiempo cambia cuando estamos aislados de los sonidos. Entonces, un experimento que podemos hacer y que le sugerimos a nuestro público visitante que haga es, una vez que ingresan a esa cámara anecoica, cuando salen, después les preguntamos ¿cuánto tiempo estimas que pasó? Entonces, eso es un gran experimento científico, donde el propio visitante lo vive en carne propia y creemos que por ahí está parte quizás de la esencia de este diseño de actividades museográficas que te contaba antes. Es fabuloso lo que contás. Yo te agradezco. Vení, quédate acá conmigo. ¿Querés quedarte conmigo acá? Vení, Martina, vení. Quédate, total, ya estamos cerrando, así que está buenísimo. Te vamos a hacer preguntas después a vos. Te agradezco que hayas venido, Guadalupe. Es muy, muy interesante las experiencias que contás. Decinos dónde queda el C3. Igual nos vamos a ver en estas semanas porque jueves y sábado vamos a tener un ciclo de protagonistas de la ciencia contando cómo se cuenta la ciencia a través de que estamos curando juntos, TICMAS y el C3. Así es. Bueno, el Centro Cultural de la Ciencia queda en Godoy Cruz 2270, esto es Godoy Cruz y Soler, en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.
y está ahí en el polo científico donde decíamos antes, y permitime esto que vos mencionabas antes, en este ciclo que curamos conjuntamente sobre contar la ciencia, ¿no? Lo que intentamos hacer y lo que muchísimas personas intentan hacer, por suerte, es contar la ciencia a través de distintos lenguajes y formatos. Contar la ciencia a través del teatro, de la palabra, con libros maravillosos de divulgación, con maravillosas notas periodísticas. Contar la ciencia a través de los museos, obviamente, contar la ciencia a través del arte. Así que de eso va a tener un poquito el ciclo que armamos. Y bueno, los invitados que estuvimos pensando. Así que un gran honor para nosotros. Guadalupe, un placer hablar con vos como siempre. Gracias por haber venido. Muchas gracias, Patricio.